economist on the faculty of one university is one communist too many. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas-leninistas, encabezado por la Unión Soviética. Patria o muerte. The Iraqi regime possesses biological and chemical weapons. Devaluación, desempleo. Estos son los grandes planes de López Obrador. Un peligro para México. JJ Rendón es el cerebro de la propaganda negra y la guerra sucia. Conozco algunas herramientas como el rumor, que no lo niego. Amigos de Entre Noticias, me da mucho gusto saludarles nuevamente y vámonos al grano directamente con Jaime Hernández. Es nuestra primera grabación para reflexionar sobre cosas que están ocurriendo en México y en el mundo. Es nuestra primera grabación, repito, del 2018 y te saludo con mucho gusto, Jaime. ¿Cómo estás? Muy bien, querido Rubén. Feliz año. Feliz año también para ti. Jaime, pues vámonos al grano, como decía yo. Ha venido esta avalancha de comentarios y de personajes de los medios en México que una vez más, a manera de nado sincronizado, como que todos le entraron para decir que el señor Vladimir Putin, Rusia, los rusos, en una especie de neomacartismo, ¿no? Con una Rusia capitalista y una Rusia totalmente distinta a aquella de la Unión Soviética, para decir que Rusia está influyendo en las elecciones del próximo mes de julio de aquí de México. Lo que me llama la atención, Jaime, también es que el propio gobierno de Trump, que fue acusado de que estaban con los rusos, ahora resulta que ese mismo gobierno de Trump, un oficial de la Casa Blanca, etcétera, está levantando la bandera roja señalando que cuidado, los rusos se están metiendo en las elecciones mexicanas, cuando ellos negaban lo propio allá en Washington. ¿Cómo está eso? ¿No es medio esquizofrénico el tema? Y bastante sospechoso, diría yo. Sí, aparentemente todo parece arrancar con una intervención del exgeneral o el general retirado McMaster ante un seminario, una conferencia, hablando sobre antiterrorismo, la estrategia antiterrorista de Estados Unidos. Y ahí se le preguntó al señor McMaster hasta qué punto les preocupaba el tema de Rusia, esta intervención de Rusia en distintas partes del mundo. Y él decía que, bueno, que sí les preocupaba, francamente, ¿no? Que les preocupaba la intervención, la intención de Rusia de influir en determinadas zonas del planeta. Y de pasada, decía, por ejemplo, hay algunos indicios de que quieren intervenir en las elecciones en México, pero sin ofrecer ninguna prueba. Bueno, esa mención... Oye, sin ofrecer ninguna prueba, ¿por qué hay tantos personajes mexicanos insertados en los medios de comunicación? Algunos de ellos que evidentemente no son independientes, esos medios, aunque lo aparenten, y que son matrices de opinión pública, de creación de opinión pública, por ejemplo, en el mundo de habla hispana de los Estados Unidos. Pero muchos allá y acá están clavados asegurando esto, pero tú, como tú dijiste, sin ninguna prueba. Sí, y el caso es que McMaster les hizo el caldo gordo a todos ellos. Y a partir de a partir de un Twitter, con esa sola mención, todo el mundo empezó a construir toda una teoría de conspiración. ¿Una teoría de conspiración? Y entonces llamó la atención que días después, una columnista que es más bien contribuye de vez en cuando con el Washington Post en la sección de Opinion, Global Opinion, que no viene nunca en el periódico, en la sección impresa. La tal Frida, ¿no? ¿Frida qué? Algo. Gal y algo así. Sí, bueno, que además en algunos comentaristas en México la presentan como editorialista del Washington Post. Wow. Nada que ver. Es una colaboradora que de vez en cuando publica columnas en esta sección de Global Opinion del Washington Post. Y esta mujer retoma las palabras de McMaster y juega con esta versión de que quizá Putin podría estar apoyando o alentando o favoreciendo la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Bueno,
Nada más apareció esa columna en esa sección del Washington Post. Al día siguiente, planas, columnas políticas, programas de televisión y de radio, sí, hablando de la intervención rusa que se viene a favor de Andrés Manuel López Obrador. En nado sincronizado, ¿no? Llama la atención. Exacto, en nado sincronizado. De manera concertada. Y a mí, yo tengo que decir, y me da mucho gusto que México ya sea un país más abierto, más maduro, con gente mucho más sofisticada. Y la reacción a las redes sociales ha sido de burla. ¿Por qué es tan burdo este intento de montaje de la supuesta intervención rusa en México? Que francamente es una invitación al sarcasmo. Y digo que es una invitación al sarcasmo, Rubén, porque no se sostiene por donde lo quieras mirar. Una cosa, porque la mayoría de los analistas te dicen lo siguiente, los que han operado a favor de esta teoría de la conspiración de Rusia en México, favoreciendo a López Obrador, te dicen, no, es que ya intervinieron en Estados Unidos, y intervinieron en Francia, intervinieron en Cataluña, entonces de repente... Bueno, de lo de Cataluña tampoco hay pruebas, ¿o hay pruebas? Nada. No hay nada, ¿no? No. De lo que sí hay pruebas, y a mí me lo han comentado altos funcionarios del gobierno alemán. De lo que sí hubo intervención fue del robo del banco de datos en el Parlamento alemán. De lo que ha habido pruebas, y ya lo ha dicho el Servicio Secreto y la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos, es de la posible intervención o colusión de los servicios de inteligencia ruso con la campaña de Donald Trump, que es algo que tiene que dilucidar Robert Mueller, que tú sabes que está al frente de la investigación. Bueno, pero ahí tiene sentido. ¿Por qué? Porque lo que le interesaba a Putin, primero, es romper este proyecto de Unión Europea, que es lo que más le conviene. Pero en el caso de Estados Unidos, y si me permites, voy a hacer un breve antecedente para que se entienda aún más el contexto y quede más claro por qué fue lo que pasó en Estados Unidos. En diciembre de 2011, Rubén, hubo unas elecciones parlamentarias en Rusia. Y en aquel entonces, Vladimir Putin se quejó y protestó, le habló personalmente a Obama, porque acusó a Hillary Clinton, en aquel entonces secretaria de Estado, de estar utilizando las redes de Internet y las redes sociales para agitar la revuelta en contra del partido que de alguna manera le iba a allanar el camino para el retorno de Putin a la presidencia. Y desde aquel entonces, desde 2011, en diciembre, Putin prometió venganza justamente contra Hillary Clinton. Y de alguna manera lo consiguió. Pero aquí tiene sentido, ¿me entiendes? Porque todo el mundo sabe que Estados Unidos, China, Rusia y Corea del Norte llevan enfrascados en una guerra de Internet, llevan más de 10 años. Entonces, ahí tiene sentido. Pero te pregunto, ¿qué sentido tiene ahora que Rusia se meta en un proceso electoral en México? ¿Quién sale ganando? ¿Con qué motivo? Bueno, dirían tal vez, le conviene para tratar de distanciar a México de los Estados Unidos. México es el país que más acuerdos comerciales y de seguridad de todo el mundo tiene con los Estados Unidos, como es obvio también, porque pues, estamos aquí muy lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Bueno, el caso está que podrían decir va por ahí, ¿no? Tratar de incorporar a México a través de Rusia a la llamada geopolítica del sur, ¿no? Que se llegó a llamar de Venezuela, Ecuador, cuando estaba Rafael Correa, no con Lenín Moreno ahora. En fin, todo esto que tú ya sabes. Podrían argumentar ese tipo de cosas. No sé. Sí, pero aún así yo no me parece muy clara esa estrategia. Incluso te diría yo, si vamos a especular, especulemos un momento sobre cuáles son los deseos, por ejemplo, de John Kelly. John Kelly es el jefe de gabinete, el general John Kelly es el jefe de gabinete, y John Kelly ha dicho abiertamente que él no quiere que Andrés Manuel López Obrador sea el próximo presidente de México. Exactamente. Abiertamente. Entonces, imagínate un escenario en el que John Kelly coincida con las aspiraciones de Vladimir Putin para que Andrés Manuel López Obrador no llegue a la presidencia de México. A mí se me hace realmente una locura, ¿no? Es decir, sería un planteamiento que a mí, te digo, insisto, es una invitación al sarcasmo. Y luego, a mí, como periodista, lo que me parece realmente triste, lamentable, es que todos aquellos que se han sumado a esta tesis de la conspiración rusa lo hagan, uno, sin pruebas, exacto, sin tener antecedentes, ¿no? Y además,
ignorando otros factores que sí tienen que ver, como por ejemplo con la famosa la contratación del señor JJ Rendón por parte del PRI, ¿no? Bueno, además, aunque él lo niega, ¿no? Aunque él lo niega, Rendón lo niega, pero es evidente. Sí. A ver, perdón, te interrumpí, sigue. Sí, no, y lo ha negado Meade, y lo ha negado Aurelio Nuño, dice que ni siquiera lo conoce, ¿no? Que no, yo no conozco a ese hombre, cuando JJ Rendón ha sido un operador y ha sido contratista del Partido Revolucionario Institucional desde hace ya tiempo, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Absolutamente, y se metió a ayudar en elecciones en Honduras, y se metió también en contra en donde fue, en El Salvador, también en contra de la izquierda. O sea, es un sicario de la derecha que además Exacto. Él mismo reconoce en un video, en una entrevista con CNN en español, él mismo reconoce en esa entrevista que él utiliza el rumor como instrumento. Perdona, nada más aquí que para ponerlo en contexto con la gente, sí. Todos estos tipos tienen, digamos, un padre de la actividad que se llamó Edward Bernays. Yo lo menciono siempre, no sobra mencionarlo, sobrino de Sigmund Freud, el así llamado padre de las relaciones en los Estados Unidos, que es un eufemismo para decir propaganda, que desde muy joven se incorporó a la Comisión Krill en la Primera Guerra Mundial para torcerle el cerebro a los estadounidenses y que apoyaran al presidente Wilson para que entrara Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. Ahí estaba el jovencito Edward Bernays utilizando las técnicas de su tío, del psicoanálisis, del inconsciente, etcétera. Y luego le dio hasta para llegar al derrocamiento de Jacobo Arbenz, 1954 en Guatemala, ya muy viejo porque murió después de casi a los 90 años, 80 y tantos años. Bueno, él fue el pionero de todo esto. Los nazis se inspiraron en esta propaganda de la Primera Guerra Mundial. La gente escucha propaganda y lo asocia a Goebbels. Bueno, antes estuvo Edward Bernays. Pero cuando terminó la Primera Guerra Mundial y estuvo presente en el Palacio de Versalles, en el Salón de los Espejos, ahí en los Acuerdos de Versalles, él estaba ahí, regresa y lo incorpora esto a la mercadotecnia, para que fumaran las mujeres, para que los estadounidenses tomaran huevos con tocino, y empieza a moldear todo aquello comercialmente. Bueno, este Rendón, el Antonio Solá, el español aquel Solá, y el otro, otro tremendo aquí en Norteamérica. Bueno, está lleno de esos tipos que las 24 horas del día se la están pasando para manipular la mente de las personas. Y este JJ Rendón, venezolano, acepta que utiliza el rumor, o sea, la mentira, la calumnia, para el fin justifica los medios. Y eso no es democrático. Perdón que te interrumpa. No, y además yo creo que habría que decir que a mí se me hace mucho más interesante o mucho más peligrosa la utilización o la participación de J. Rendón en un supuesto escenario de campaña de guerra sucia. Te voy a decir por qué. Porque en Estados Unidos y en países de Europa puede funcionar muy bien la guerra cibernética como se ha denunciado, porque el acceso de la gente en Estados Unidos o países de Europa a las redes de Internet, a una computadora, es más masivo. En México no es así. Por tanto, funciona más una campaña de JJ Rendón en un contexto como el mexicano, porque son expertos en la guerra sucia a la antigüita, ¿no? Metiendo cizaña, y esto lo han documentado colegas periodistas de Colombia, por ejemplo, Daniel Coronel, que es el presidente de la revista Semana, ha documentado que trabaja en Univisión, Daniel Coronel, ¿no? Ahora. Exacto, Daniel Coronel lo ha denunciado, lo ha desnudado, estuvo incluso mediando a favor de narcotraficantes para que pudieran de alguna manera reinsertarse y mediando entre él y supuestamente el gobierno del presidente Santos. Entonces, ese tipo de campañas son más, pegan más en el contexto mexicano. Pero, en cambio, el tema de la guerra mediática puede funcionar, pero hasta cierto grado. Y aquí yo creo que habría que recordar, Rubén, que quien inventó la guerra mediática se llama Estados Unidos. Cuando se quejó Vladimir Putin en el 2011 de que Hillary Clinton había iniciado esto era un programa diseñado por el Departamento de Estado para participar, para entrenar a activistas. Lo hicieron en la famosa primavera árabe, en Egipto. Otra cosa es que después el experimento se les torció, cuando consiguieron derrumbar al presidente Mubarak
y al final se benefició todo eso la hermandad musulmana, y el gobierno de Estados Unidos dice, no queremos a la hermandad musulmana, y volvieron a aceptar a los militares, ¿no? Entonces, ellos fueron los que de alguna manera abrieron esa caja de Pandora de lo que es la guerra a través de Internet, a través de estos programas en los que van buscando perfiles de la gente y crean algoritmos que son capaces de un poco, incluso obligarte a pensar a favor de determinado candidato, meterte miedo, infundirte miedo, para que no votes a favor de determinado candidato. Sí, por eso es tan importante que la gente que nos escucha aquí conozca a Edward Bernays. Yo les recomiendo el libro Propaganda, cómprenlo. No sé si lo vendan en México, Jaime, en Estados Unidos. Lo encuentras de manera muy rudimentaria. Cuando digo rudimentaria, perdón, no es la palabra, digo muy escaso. Hay uno en el Barnes & Noble, pum. Claro, lo puedes encargar por Amazon. Pero hay un documental que se llama The Century of the Self, el ciclo del yo, ¿verdad? Del yo, the self. Sí. Maravilloso. Y él sale hablando ahí descaradamente, pero la gente no conoce esto. En este momento hay ejércitos. ¿Tú te acuerdas aquella entrevista que le hice a Vicente Fox allá en Telemundo 52 en Burbank, California? Cuando estaba Vicente Fox ahí yo entrevistándolo, estaba presente, no tengo el nombre ahorita, se me olvida, pero estaba presente uno de estos que tiene una compañía así, que son contratados para influir en la mente de las personas. Cuando me metí a su página decía, aquí podemos, somos la empresa que podemos hacerte llegar a creer que tu gato es perro. O sea, es un cinismo bárbaro. Es esto de la propaganda valiéndose de todos los medios. Entonces van a venir a contaminar nuevamente, una vez más, como ya lo hicieron en el 2006. En el 2012 hubo otro tipo de estrategias, una telenovela llevada a la realidad, ¿no? Para llevar a Enrique Peña Nieto a Los Pinos, con todos los elementos televisivos realmente. Y ahora, una vez más, van a venir a utilizar todos los instrumentos con tal de que un determinado personaje, independientemente de que nos simpatice o no nos simpatice, de que nos caiga bien o no nos caiga bien, de que lo veamos como que no nos gusta para ser el presidente o que sí nos gusta para ser el presidente, cualquier persona que se jacte de tener un espíritu democrático, tendría que estar defendiendo que no vengan a contaminar personajes siniestros como este JJ Rendón, vengan a contaminar el ambiente de los mexicanos, de un pueblo que merece respeto, de un pueblo que requiere verdadera información y no como tú dices, que ahora lo repito mucho, ese pelotón de fusilamiento que está listo para tirarle al que no les paga a ellos, ¿no? Al que no les paga, sino ayudar a los que les pagan, porque también ahí está lo que acaba de decir el otro diario norteamericano, el mismo Washington Post lo sacó, o el New York Times, no me acuerdo, de cómo la cantidad de dinero que reciben los medios de comunicación por parte del Estado mexicano, algo así salió hace poco, ¿no? A propósito de lo que dices, de lo que has dicho, yo me recuerdo mucho, Rubén, hace como 6 años o 7 años, yo tuve un encuentro, una reunión con dos operativos de la CIA, con los que me reuní en París para hacer una entrevista, que tenía mucho que ver con campañas electorales, y yo me acuerdo, se me quedó muy grabado. Yo le decía, bueno, ¿cómo sabe determinado gobierno o partido político qué tipo de campaña van a confeccionar? Y entonces me decían, mira, no te hagas bolas. El mejor activo para mover al electorado es el miedo, es el terror. Tú infúndele miedo a la gente y la gente es estúpida. Si hay algo con lo que tienen que contar, con lo que cuentan estos estrategas partidistas, es con la estupidez del ciudadano de a pie. Entonces sí me decían que el miedo es una herramienta muy poderosa. Entonces, si a ti te dicen, AMLO es peligroso, mucho cuidado, va a venir el populismo, tu economía se va a ir al traste, el país va a saltar por los aires, pues la gente va a decir, oiga, ¿será cierto esto? Y ahí vienen, los rusos están detrás de todo esto. Sí. Entonces, es fascinante realmente cómo el miedo se convierte en un ingrediente poderoso que puede mover voluntades y a la hora de la hora, cuando este acto sacrosanto, cuando esté el ciudadano solo para depositar su boleta en la urna, se lo piensa y dice, ¿será verdad que
los rusos, y será todo esto cierto. Sí. Entonces, y entonces opera eso de que más vale malo por conocido exacto, que bueno exacto. por conocer, mejor no me arriesgo. Y entonces sigo sometido a esta bola de bandidos, a estos que tienen secuestrado a México, a esta escoria ladrona, como le llama un compañero allá de Los Ángeles, a que hace mucho no veo, pero que lo respeto y lo estimo, Álvaro de Regil. Escoria ladrona. Perdón que te interrumpa una vez más. El peligro está consumado, Jaime. Un país donde yo veo que todo el mundo me dice, ay, no te vengas para acá, para México. Mis hijos se quieren ir para allá. Todo el mundo se quiere ir. Un país donde tienen pánico de ir con una tarjeta de débito a sacar dinero, porque estás así con el Jesús en la boca de qué va a pasar. Un país donde hay una tremenda inseguridad, un país donde llegan constantemente noticias. Nuevamente ya tenemos 2 periodistas más asesinados. O sea, el peligro está consumado. ¿Cómo hay ese divorcio de contacto con la realidad por parte de mucha gente? Pero entonces, ¡uy! Los rusos y todos estos pseudo periodistas, chayoteros o no chayoteros, a veces el chayote está en tener una buena posición, a la cual dice, pues, ¿cómo voy a renunciar a ella? Mejor sigo el caminito, exacto, ¿no? A ver, síguele. Yo creo que hay mucho de eso, Rubén. Sí. Yo conozco a colegas, no voy a decir nombres, no es necesario. No es necesario. Que viven muy bien, ganan muy bien, han creado sus empresas, sus páginas web, les va muy bien. Y yo creo que este tipo de personas van a hacer todo para evitar que se les termine su modus vivendi. Y lo lamentable es que se presten para este tipo de campañas sucias, de guerras sucias, actuando, dejando de ser periodistas, siendo de lado y comportándose como porristas o como sicarios de determinada formación política. Es lamentable. Pero dicho esto, yo la verdad tengo mucha esperanza, Rubén, en esta sociedad civil, incluso en periodistas que han salido para desenmascarar esta nueva artimaña para hablar de los rusos que vienen y nos van a imponer a Andrés Manuel López Obrador. Y yo creo que yo tengo mucha confianza en eso, creo que después de 2 presidencias y 2 campañas negras, guerras sucias consecutivas, la gente ya está curada de espanto. Esperemos que las cosas funcionen así. Esperemos, sobre todo, que el ciudadano vote como según le convenga. Claro, claro. Esperemos también que se respete ese voto, esa decisión del ciudadano. Ciertamente, yo sí creo que estamos en aquello que se llama como una guerra de 4ª generación. Creo que nuestras mentes es el campo de batalla y los misiles y las armas, etcétera, son todos estos elementos de la tecnología al servicio de la desinformación, del miedo, apelando a instintos emocionales y no a instintos racionales, como tú lo acabas de mencionar. Estamos sin duda en eso, pero prácticamente en todo. Eso está también al servicio de un hiperconsumo irracional, no para la satisfacción de las necesidades, sino para la satisfacción de los deseos. Pero los deseos son maquinados desde estos instrumentos de los que hizo el señor Edward Bernays. Es increíble como cuando yo le cito aquello de San Francisco de Asís, yo necesito pocas cosas y las pocas cosas que necesito las necesito poco. Este sistema que defienden todos estos de acá es, no, tú necesitas muchas y las muchas cosas que necesitas las necesitas mucho. Esclavízate a las cosas. Y si te das cuenta, pues tenemos millonarios pobres como el mismo Donald Trump. Yo creo que el Donald Trump es un pobre hombre porque lo único que tiene es dinero y ahora poder, pero se le nota, ¿no? Ahora que está la discusión de si su capacidad mental o no. Estamos gobernados en el mundo por muchos psicópatas, en realidad, de derecha y de izquierda y de lo que tú me ordenes y mandes. No se puede cancelar el periodismo y el análisis crítico para ningún tipo de tendencia, pero que nos vengan con el muertito y una bola de todos estos bribones ahora de que los rusos, ahora, si me demuestran lo contrario, ofrezco disculpas por estar diciendo esto. Claro. Digo, ok, tenían razón, ¿verdad? ¿Por qué no nos filtraron a nosotros los que les filtraron a ustedes? Entonces, a ver, ¿no? El problema para mí, al menos para mí en términos muy personales, es que yo ya llevo muchos años en este oficio. He sido corresponsal en
3, 4 países. Estuviste en Irak, sí, estuve en Irak, estuve en Afganistán, estuve en la antigua Yugoslavia, estuve como corresponsal en España, estuve como corresponsal en Europa, en Francia, en Bélgica y en Washington estuve 13 años. Y en Los Ángeles, ahí te conocí. En Los Ángeles, acuérdate. Entonces ya conozco cómo operan las cosas, sé cómo se siembran artículos de opinión favorables a favor de determinado presidente. Sé cómo se negocian con los consejos editoriales de los periódicos en Estados Unidos cierto tipo de información, sé cómo se siembran las cosas, sé cómo se prepara el terreno, sé cómo se quiere manipular la opinión pública. Por eso te digo que, y con esa experiencia, yo francamente, la historia de que vienen los rusos, a mí, insisto, es una burla, francamente. Es un insulto a la inteligencia de los mexicanos. Y por eso a mí me da un gusto tremendo ver la reacción. Estaba viendo esta mañana la caricatura del genial Magoo, que presentaba a los priistas rompiéndose la cabeza para ver de qué manera iban a sobornar a los mexicanos. Decían, oye, tenemos que darles chelas y boletos para el partido de los Chivas contra el América. Porque Vladimir Putin seguramente les va a enviar cajas de vodka y seguramente los va a dar para que vayan a Rusia, a los Olímpicos, ¿no? Sí. Entonces, ¿ves a qué grado ha llegado este despropósito de esta campaña de guerra sucia, asustándonos con la intervención rusa? Bueno, tal vez Vladimir Putin estaría más preocupado en influir en el Mundial de Fútbol para que los rusos avancen y lleguen allá, ¿no? Y si México llegara... A lo mejor es eso, está infiltrado para que si México llega con Rusia, y no faltarán algunos corruptos que digan, órale, pues suéltate una lana, Vladimir, y que... Jaime, algo que quieras agregar en esta amena charla contigo sobre esto de los rusos que ahí vienen, y el señor JJ Rendón, que me parece un verdadero cínico el tipo. Pues yo creo que hay que estar sobre todo muy atentos, Rubén, a lo que se viene. Pero también habría que decir que el tipo de guerra sucia que practica JJ Rendón o el tipo de prácticas que ya conocemos muy bien, las prácticas del PRI y del PAN, yo digo que los ves venir 5 pueblos antes de que lleguen, ¿no? Sí. Entonces yo creo que nuestra labor es estar pendientes, atentos de lo que seguramente van a buscar en el viejo saco de los trucos para ver con qué nos salen, a ver qué nos salen. Van a venir las historias, por supuesto, que van a tratar de difamar a los candidatos, a Andrés Manuel, a quien sean, o sea, porque estos tipos, el propio JJ Rendón, saben muy bien que el fin justifica los medios. Y yo creo que nosotros como periodistas tenemos que dar un paso al frente y decir, no señor, el fin no justifica los medios, sobre todo tratándose de la defensa de una democracia como la mexicana, que está ya muy lastimada, como ciudadanos que tienen hambre de cambio, que no pueden más con tanto grado de corrupción, impunidad. Esto yo creo que las cosas pueden cambiar y creo que hay bastantes posibilidades de que cambien. Eso es lo único que abrigo yo en mi corazón y en mi mente, querido Rubén. Y bienvenido el periodismo y el ejercicio de la crítica a la manera de el libro Crítica y Verdad de Roland Barthes, donde dice la crítica es hacer flotar un segundo lenguaje sobre un primer lenguaje de realidad para distinguir, separar, desdoblar, hacer la realidad más inteligible. Bienvenida a esa crítica sobre Morena. Yo encuentro muchas cosas ¿también? Criticables, sin duda, y personajes que se están sumando. Ahora llegó un tipo ahí de apellido extranjero, que es un tipo que salió actor de una película y que incluso apoyó ¿cómo no me acuerdo cómo se llama? Y apoyó la reforma la ley de seguridad interna, y resulta que es candidato ahora de Morena, según veo por ahí. Hay cosas rarísimas. Bienvenido ese, yo no me voy a quedar... Pero no con mentiras, no con teorías de la conspiración, no con este tipo ni con guerras sucias, ¿no? Yo creo que ya estuvo bien. Jaime, pues te agradezco muchísimo y qué padre charla, y trataremos de tenerla lo más listo posible para que las personas que nos siguen puedan valorar esta conversación y que pueda ser o no útil para la reflexión de cara a las elecciones mexicanas. Muchísimas gracias, Jaime. Ojalá. Un fuerte abrazo. Un abrazo, querido Rubén.